Hola, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi Story Channel. Habrán ya notado que las redes están en ebullición, están ardiendo y no es para menos, porque todo lo que se está revelando acerca del caso EP, lo llamaré así, ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo seguramente, cada día es más turbio y más oscuro. Yo quiero realizar aquí en este video un análisis a mi manera, mi punto de vista, hacer reflexiones, porque ustedes saben que todo lo que se va moviendo siempre nos lleva también nos va conectando con la temática que yo llevo aquí en el canal, porque no es para nada indiferente. Pero antes de proseguir, quisiera que se dirigieran, después de ver este video, o antes si lo quieren hacer, a un post que hoy voy a publicar con un link de un video que se quedó sepultado bajo los escombros del olvido aquí en YouTube. ¿Por qué? Por el tema, por el título también, porque lo titulé ¿Cómo tratan a los niños en la Biblia? Y lo realicé hace 2 años. Un video que tiene 292 visualizaciones, o sea, nadie, no lo ha visto nadie. Quisiera que lo vieran porque es un video importante que hace esas conexiones con lo que está sucediendo hoy con el caso EP y respecto a lo que vemos en el Tanaj. Esta reflexión al respecto, esta conexión la realizó recientemente Mauro Viglino en su canal oficial, porque ustedes bien saben que él como exégeta estudioso de estos escritos claramente ve siempre las conexiones que existen, porque es muy importante claramente estudiar el pasado para comprender el presente, como él lo dijo en su video, y una querida inscrita y amiga del canal me sugirió hacer un comentario respecto a ese video. Yo lo estaba por preparar, pero en realidad ya había dado mi punto de vista en este video que hoy les sugiero que vean. Como les digo, se titula ¿Cómo tratan a los niños en la Biblia? Está muy conectado y lo voy a agregar a lo que hoy voy a comentarles, a darles mi punto de vista y mi reflexión, más que repetir lo que Mauro Viglino ha dicho o analizarlo, porque creo que está clarísimo y sé que muchos de ustedes van a su canal y lo pueden ver en español si lo configuran. Y aprovecho para preguntarles, cuando ustedes van al canal de Mauro Viglino, ¿tienen la traducción en español? ¿Lo saben configurar? Cuéntenme, por favor, si es asequible en español para ustedes, porque si no fuera así, entonces yo les puedo seguir traduciendo con muchísimo gusto. Ustedes saben que para mí es un placer hacer esas traducciones de sus videos trato de no intervenir ya mucho porque ya lo han traducido bastante y porque él mismo tiene la accesibilidad de poder configurar con la ruedita de configuración de idioma para que ustedes lo vean en español. Entonces, por eso he dejado de traducir videos de Mauro Viglino. Ahora sí quiero introducirme de lleno al tema actual del caso EP. Se están moviendo muchos elementos importantes que no quiero que dejemos pasar, como lo son la manera en la cual se desarrollan esta serie de eventos y que se mantienen escondidos, cómo se protegen y lo positivo de todo esto, aparte de que se pueda empezar procesos para hacer justicia por las víctimas, pero eso es lo último que llega, si es que llega, porque dense cuenta cómo funciona el sistema que se ha estructurado precisamente para permitir esta serie de perversidades y mantenerlas escondidas. Pero en medio de todo este barullo, veo también, hay que analizar los comportamientos de las masas, de las personas en general, cómo se comportan las personas respecto a un evento de estos cuando se destapa totalmente, cómo se comportan cuando hay sospechas, y cómo se comportan las personas envueltas directamente en esto. Yo creo que tenemos muchas lecciones aquí que debemos tomar apuntes de todo esto, porque es realmente para nosotros
como un laboratorio para conocer cómo se comporta nuestro sistema, cómo se maneja, desde lo más bajo hasta lo más alto, y también los civiles, cómo se han manejado en todo este asunto. Porque les voy a decir algo, en todo esto me doy cuenta que el morbo es impresionante, el morbo que causa todo esto. Las personas van a ver más que todos los videos donde se habla de las peores fotos, los peores videos, las peores cosas que sucedieron. A esos es que van. Pero dense cuenta que se habla poco de una serie de personajes que para mí son esenciales en esto. ¿Y quiénes son estos personajes? Las familias, los padres de los niños, de los pequeños, de las jovencitas, de las adolescentes. ¿Qué rol juegan en todo esto estas familias? Y creo que sea de vital importancia, porque a mí me parece que el poder que ejercía el señor Epp, me parece que esa sonrisa que tenía antes de que empezaran sus verdaderos problemas, esa medio sonrisa macabra, es porque en el fondo él sabía lo que querían las personas. Algunos querían poder, otros querían contactos, otros querían poder dar rienda suelta a todas sus fantasías más oscuras sin ser juzgados porque sabían que él no los iba a juzgar. Otros querían dinero, un buen trabajo, una buena posición y también esas ambiciones de poder ascender en sus puestos de trabajo, desde las modelos, por ejemplo, hasta otras personas que los circundaban para poder adquirir una mejor posición en algún lugar. Es increíble como una persona que no era un genio, no era muy tampoco un gran estudioso, cómo empieza a subir, cómo empieza a escalar. Y esto lo logró no con sus propias fuerzas, porque él tenía unas cualidades que le abrieron las puertas, pero las fuerzas venían de atrás, quienes lo empujaban hacia el poder, quienes lo impulsaban y lo hacían llegar a donde llegó. Y luego están esas instituciones secretas y no secretas. Hay muchos sectores aquí envueltos, sectores humanos que van, como les digo, desde las familias de estos menores hasta los más poderosos. Así que más que todo las redes se han concentrado en él, en este personaje que tiene una cierta fascinación porque veo que hasta la Sarah Ferguson, la ex reina suiza que fue, o sueca, perdón, sueca que fue su pareja por muchos años cuando él era joven y que luego se casó y le llevaba a sus hijos o hijas a su casa en la isla que tenía y se las ponía en las piernas. Sarah Ferguson ofreciéndosele y poniéndosele a disposición. Dense cuenta que muchos hoy lo llaman monstruo, diablo, Satanás, de todo. Pero estas personas lo admiraban. Estas mujeres sentían fascinación por este hombre, por lo que representaba, el estatus, el poder, los contactos. Aquí no estamos hablando de dinero ni siquiera. Estamos hablando de ese aura que rodeaba este personaje, tanto para atraer personas como políticos, científicos, gente de todo tipo, intelectuales, del cine, estrellitas que querían subir, estrellas de Hollywood. Todos querían codearse con él antes de que se volviera el chivo expiatorio de todos. No estoy diciendo que sea bueno, no lo estoy defendiendo. Yo espero que las personas que vean este video usen mucho su discernimiento, porque a mí me juzgan a veces cuando hablo. ¿Estás defendiendo a Trump? Yo quisiera que nos vayamos más a profundidad respecto a todas esas caras humanas que podemos tener todos, porque muchos de los que están criticando hoy a este señor Epp hay una hipocresía increíble. Estoy segura que quisieran ese poder, quisieran todo eso que él tenía. Pero pues ahora que él representa como lo que un tiempo ya han dejado de hablar de Hitler, antes siempre era Hitler, pero hoy es Epp. Y esa fascinación que causa
a estas personas que lo rodeaban y esa fascinación que causa a las personas que les gusta como el morbo de ver qué hacía él. Ahora quieren saber cómo vivía, de qué vivía, quiénes eran sus más íntimos y qué hacía. Ven las fotos, los videos, pero también están las personas más sensibles, están esas personas que en este momento están teniendo una crisis emocional fuerte por ver estos videos y yo les sugiero no se acerquen a ver todo esto si son muy sensibles. Otros como que les gusta y antes quieren ver más y más y más y hablan solo de esto. Dense cuenta todas las facetas humanas que se están moviendo aquí y eso es lo que quiero yo analizar en este video que voy a tratar de organizar lo mejor posible. Eh, Desafortunadamente la memoria humana es increíble. No digo desafortunadamente en ciertos casos, pero es un mecanismo de defensa que tenemos. Debemos olvidar, desechar. Hay archivos que se van borrando con el tiempo o si no nos volvemos locos. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de olvidar las masacres y cada día, cuando sale un escándalo donde más muertos hay, es lo que queremos ver, porque si ahí hubo mataron 3 personas en una universidad o un tipo que se creía mujer mató a toda una familia o algo así, son 3 personas los que fallecieron. No, vamos a ver dónde fallecieron más o donde hay más números importantes. Eso es una manera también de irnos volviendo menos sensibles. Esto me lo comentaba una hermana el otro día. Me decía como que cada día vemos cosas peores y nos vamos volviendo más tolerantes. Nuestra tolerancia se va agrandando respecto a lo que sucede porque cada día es peor. Y no podemos tampoco volvernos locos ni deprimirnos con cada noticia. Entonces se crea ese mecanismo de defensa que es olvidar o sentir menos emociones fuertes cada vez. Yo no digo que esto sea algo planeado o que sea intencional, pero les aseguro que quienes manejan los medios, que quienes manejan las narrativas, que quienes manejan muchas fichas importantes en el poder lo saben. Saben qué está sucediendo, saben que nos estamos volviendo cada día más insensibles. Ya hemos visto demasiado y lo que falta por ver. Así que, entre comillas, nos preparan para cosas más fuertes todavía, para cosas peores. Miren hacia atrás todo lo que hemos vivido y aún estamos aquí y aún somos funcionales. Recordemos desde esto de el señor Epp, se sabe desde el 2000, es algo muy antiguo en ese sentido, desde el 2005, desde las primeras denuncias que no sucedía nada, estaba totalmente blindado por instituciones. Entre estas está el FBI, que no permitieron, por ejemplo, hacer redadas en el rancho Zorro, donde se cometían las peores cosas, que ya veremos un poco más de eso. Y cuando se hacen estas primeras denuncias, ya saben, ya todo el mundo en el medio sabía quién era ese señor, ya lo sabían, pero se normaliza, se normaliza. ¿Y qué sucede si en estas fiestecitas de cierto nivel van mujeres quizás hay mujeres también o jovencitas de 17, 18, hasta de 16 que se maquillan mucho, se ponen tacones, entran, de 20, 22 que aún son muy jóvenes. Eso ya es muy visto, digamos que en los años 90, cuando había menos difusión de todas estas cosas, se normalizaba y estas muchachas iban a estas fiestas. ¿A qué iban? Iban a conocer grandes magnates, personas importantes, se peleaban por entrar ahí. Las agencias de modelaje ya sabemos muchas veces qué hacen y las jovencitas también, desafortunadamente, en busca de escalar, de llegar a las mejores pasarelas, de llegar, también se prestan para esto. Esos catálogos de modelos muy lindas, pues
que son prácticamente, hay un mercado de la juventud y la belleza. Después vamos a ver uno que es todavía peor, pero estamos hablando ahora de ese nivel, de las jovencitas. Esta muchacha Virginia, que después se casó y que de todas maneras ella llegó como en dos ocasiones llegó a acuerdos, uno con Ep y otro con el príncipe A, para que se le diera una compensación. Ni más faltaba, ella sufrió mucho y está muy bien la indemnización, pero ahí tú tienes que tomar una decisión. O vas a las últimas consecuencias para que se les castigue. ¿Cuál es tu intención? ¿Obtener dinero para vivir mejor? Yo no la estoy juzgando porque ella dirá, pudo haber pensado, me hicieron tanto daño que me merezco vivir mejor con mi familia. Eso es su decisión. Pero una mujer que realmente quiere hacer justicia por ella y por las otras y que esas personas no sigan haciendo daño, no acepta dinero. No acepta el dinero y dice, no, estas personas tienen que ir a juicio y tienen que ir a la cárcel. Ella aceptó dos tratativas o dos tratos privados donde no sabemos las cantidades que le dieron, debieron ser altísimas para su silencio. Después, o se quitó la vida o se la quitaron, pero es muy probable que sea lo segundo, porque ella había tenido un accidente. En fin, sin embargo, esta persona, pues, también mentalmente no tenía tranquilidad porque sufrió todo lo que sufrió. Pero ella entró como de 14 añitos. ¿Dónde estaba la madre de esa muchacha? ¿Dónde estaba su familia? Porque permiten que la hija vaya a hacerle masajes a un tipo millonario. Dense cuenta de esas situaciones. Los padres juegan un rol muy importante allí. Los casos también de directores de cine, donde mandaban a las hijas muy jovencitas, o sea, cualquiera con tres dedos de frente sabe qué quieren estos hombres. Si dicen, no, la niña entra sola, no la dejen sola. O sea, si tenga 18 o 17, no se deja sola a la hija entrar a hablar con un director. Y luego está la historia, entro y el tipo está en calzoncillos. ¿Qué más se puede pensar? Los padres, las madres. Los reinados de belleza de las niñas, el caso John Bennett, no nos olvidemos de todo esto. Una niña súper maquillada, sexualizada constantemente en estos reinados, con una madre con la mentalidad que ya hemos visto. Eh, y no olvidemos esas redes que se mueven, que buscan a los más pequeños. Así que de moralidad y de principios estamos realmente mal y por eso triunfan personas como este señor P, porque, perdón, Ep, porque, porque el sistema mismo lo permite, lo promueve y lo quiere. Si eso no fuera así, no existirían personas, tantas personas y con todo ese poder que adquirió. Ep era un puente muy importante entre personas de altas esferas. Era una persona que contactaba uno con otro. Él supo sacar provecho económico de eso, con las extorsiones, con los chantajes. Ahora, si se comprueba lo que se ha dicho de las denuncias que están haciendo, esperemos los resultados, esperemos que salga todo a flote, porque las personas que hayan hecho daño, pero les repito, muchas jovencitas que iban a esas casas no fueron una sola vez, fueron muchas veces, tomaban el avión, iban y sabían a qué iban. Algunas llegaron engañadas quizás porque son muy ingenuas, pero ya después se dieron cuenta que iban. No he sabido hasta ahora de, quizás también haya víctimas de secuestro. Esto tiene que ir a fondo para ver si hubo secuestros, si hubo engaños, hasta qué punto. Y las jovencitas pueden ser personas muy influenciables, pero de todas maneras, por eso les digo que el rol de las familias es muy importante. Transmitirle a los hijos principios es muy importante. Y yo creo que esto que está saliendo a flote debe hacernos pensar a los padres
Y sobre todo a los que están criando todavía niños pequeños, ojo con sus niños, a educarlos, a decirles lo que ocurre de la mejor manera, a enseñarles a respetarse, a respetar su cuerpo. Es muy importante que ellos conozcan cuáles son las intenciones de personas malintencionadas. De eso hablo en mi video. Es muy importante ya que los niños sepan y los jóvenes a qué se están enfrentando. Yo también he visto que surgen muchas, yo también, Me Too, muchas mujeres que ahora salen como víctimas, pero yo diría, ojo con eso, porque muchas sabían a qué iban y por qué iban y no fueron una sola vez, sino varias veces y obtuvieron beneficios y ahora quizás están buscando más beneficios. Así que hay mucha gente que se arrima a esto para ganar. Los que venden los datos, los que venden información, en vez de irla a llevar, la venden, porque dicen, si yo puedo vender la lista de los invitados de EP, pues que me dé mucho dinero, me arreglo la vida. O sea, mucha gente está ganando con todo esto, muchas personas. Ahora está el asunto de que probablemente Ghislaine no es la que está en la cárcel. Esto no es imposible. ¿Cómo podemos confirmarlo? Vamos a ver si más adelante se puede confirmar. Él fue leal con ciertos grupos, ciertas personas. Se mueve mucho dinero ahí. Su rancho se vendió de manera privada. No sabemos quién lo compró. No tenemos ni idea. No se da esa información. Como les digo, ese rancho ahí tuvo que suceder de lo peor, de lo peor. Se han encontrado cuerpos en el área circunstante y pueden estar conectados con desapariciones de jovencitas de bajo estrato social económico, prostitutas que de pronto por droga y esas cosas pudieron haber estado envueltas, pero no se permitió una revisión total, no se permitió un cateo de ese rancho y lo compraron. ¿Cómo es posible que lo vendan si está, debería estar bajo investigación? Se dan cuenta. Alguien muy poderoso para tapar. Quizás el mismo Epstein, si está vivo, porque se ha sabido que es muy probable o se confirmó ya que tiene una heredera. Hay muchos asuntos aquí que se tienen que aclarar. Esta heredera, una joven, una jovencita que sería calificada como víctima, era bastante jovencita cuando se novió con él, pero ella sabía que él le iba a heredar todo a ella, solo a ella. Imagínense pues todo el dinero y todas las posesiones que tenía Epstein. ¿Será que está actuando como testaferro, mediadora, para que él después pueda recuperar todo y no pierda todo si es que está vivo? Yo no estoy asegurando que esté vivo, pero me parece que no es imposible. Estamos presenciando cómo se manejan los grandes engaños. Hemos hablado de grandes engaños en parte aquí en el canal que se han producido frente a los ojos de todos. Volveré a invitar a Massimo Mazzucco para que nos hable de otros grandes engaños también, que él lo ha investigado mejor que muchos de nosotros. Pero dense cuenta lo que está sucediendo frente a nuestros ojos y cómo se está manejando esto. Vamos a ver cómo va a resultar. Hay gente envuelta de mucho poder. Esto viene también desde Obama, los Clinton. Recordemos qué sucedió. Hubo un gran escándalo del Pizzagate. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién ha ido a la cárcel por todo lo que sucedió? Van siempre los de menor rango. Esos son los famosos chivos expiatorios. Pero recordemos que Obama y ahí estuvo envuelto. Y hay un nombre que no se puede pronunciar aquí. Lo voy a decir solo una vez, porque si no, ya el video que les voy a pasar por el post está ya desmonetizado. Eso no es tan grave. Lo grave es que me lo esconden. No solo lo desmonetizan, pero lo esconden. Ahora este video puede pasar lo mismo. John Podesta. Lo diré solo una vez. De ahora en adelante diré JP. Este JP, un señor importantísimo, manejó la campaña de la Clinton, fue asesor de su campaña y perteneció
al gobierno de Clinton. Yo hice un video, he hecho videos importantes aquí en el canal que no ha visto, estoy segura que ustedes que están viendo este no los han visto, como lo fue lo que sucedió, ese desenvolvimiento macabro de un caso en la familia Vanderbilt. Sabemos que la familia Vanderbilt es importantísima, pertenece a la élite. Hay una conexión, posible conexión con JP, porque hay una serie de cuadros que él mandaba hacer, unas pinturas. Él tenía sus artistas preferidos, que eso es otra cosa. Los artistas, pues dicen, si me van a pagar, yo le hago lo que quiera. Yo soy artista plástica, yo me especialicé en pintura. Si un señor viene y me dice que le pinte ese tipo de cuadros, yo no lo haría. No podría, porque no me vendría, a mí la pintura me tiene que venir de adentro, de mis fibras más sensibles, como voy a pintar niños en esas poses, en esas actitudes que son muy sugerentes. Y entre esas pinturas hay una donde hay un niño muy parecido a uno de los hijos de la Vanderbilt. Recordemos que ellos eran dos niños, y cuando ella vivía con ellos en un penthouse, y uno de ellos, de los hermanitos, ya grande, ya el muchacho adolescente, un poco más grande, se suicidó, supuestamente. De ese caso hablé en mi canal, es un caso muy grave, prohibidísimo, súper censuradísimo aquí, pero a mí me gusta tratar los temas cuando los descubro y cuando veo que vale la pena, yo los realizo, los desarrollo a pesar de todos los problemas que he tenido. A mí me han censurado, me han mandado strikes, en fin, YouTube me ha castigado bastante y el canal va mal en el sentido pues de números, ¿no? No es que vaya mal, porque yo amo mi canal, así tuviera un solo inscrito, yo adoro mi canal por el trabajo que me permite hacer y porque me permite crecer como persona. Pero resulta que esos videos me trajeron muchos problemas. También saqué un video análisis sobre Kurt Cobain, donde yo estoy segura que a él lo desvivieron, perdónenme el término, pero ya sabemos cómo funciona, y está volviendo a surgir por el caso EP, porque se están encontrando conexiones. Ahora, hay muchas conexiones que para mí no son tan fuertes y hay que tomarlas con pinzas porque siempre encuentran por el morbo que produce. Pero bueno, Cobain parece que dijo algo que a alguien le molestó. Hay muchos elementos allí importantes para creer que a él se quisieron deshacer de él, y sí, conexiones sí hay, porque las élites siempre están allí. Los cantantes, los artistas quieren acercarse a las élites porque ellos viven de ellos, sea productores, promotores, representantes que los conectan con gente de mucho dinero para que los ayuden, porque generalmente el artista no tiene medios, eso es muy común. Es muy raro que a una persona de la élite le dé por pintar o por cantar. Ha sucedido, pero es más común que las personas que hemos vivido situaciones extremas, difíciles, porque me incluyo, esas luchas humanas nos lleven a producir. ¿Y cómo producimos algo que venga de adentro? Pues con el arte. El arte es como la extensión de nuestros estados anímicos. Y cuando yo veo esas producciones que compraba ese señor JP, y no lo confundan con el político colombiano, por favor, ese muchacho no, no tiene nada que ver con el señor, este señor Podesta, pues él invertía en este tipo de arte realmente macabro y que siempre está mostrando a los más pequeños en unas
poses y situaciones terribles. Y ahí en uno de esos cuadros precisamente se ve un niño de cabello blanco, muy parecido al hijo que sobrevive de Vanderbilt. Él hoy, este muchacho hoy es ya un hombre, y él se casó con un señor y él es un gran periodista muy famoso, Cooper. Él es muy conocido, súper conocido. Trabaja para una cadena muy famosa y bueno, ahora hay rumores de que de pronto se lo hayan ofrecido. Miren, estas familias de élite aman mucho los rituales. Ellos se apegan mucho a eso. Es algo que yo he querido investigar a profundidad y no es fácil, pero eso viene desde la antigüedad, desde los sacrificios en la antigüedad, por qué se sacrificaban. Pero aquí estamos hablando de humanos, netamente humanos. Dense cuenta que los comportamientos humanos son bastante, pueden llegar a extremos terribles y crueles y realmente retorcidos. Y les encanta la ritualidad. Ellos son muy creyentes de seres, de seres de otros planos y les fascina invocar a esos seres de otros planos. Son bastante religiosos en su manera de pensar en hacer ciertas cosas que les causan también placer. O sea, ellos se mueven en esas sombras donde por eso se esconden y siempre tienen que tener subterráneos y túneles porque saben que es algo que no se debe ver porque hoy día no es aceptable. Un tiempo se aceptaba que se sacrificara a los pequeños porque no había lluvias. Eso es lo que nos dicen los antropólogos y todo eso hay que tomarlo siempre como una posibilidad. Sí hay unos escritos, perdón, que en algunos casos se realizaba por la escasez o por una epidemia, pero no está dicho que sea, que haya sido siempre así o en todos los casos o en todas las culturas haya sido por ese motivo, pero está esa posibilidad. De todas maneras, en la antigüedad eso se veía como algo tolerable. Yo no me puedo explicar cómo es posible que eso sea así, pero eran otras circunstancias. Hoy día esta gente lo hace porque eso les causa placer, realmente les agrada. Entregan a sus propios hijos a estas redes, a estos grupos. Em, y a uno como madre o padre, eso le causa un asco y un estupor increíble. Uno no puede pensar que eso sea así, pero tenemos que abrir nuestra mente y aceptar que hay personas que lo hacen. Y no estoy hablando solo de las élites, porque si vamos a ver en los niveles socioeconómicos bajos sucede también. Recordemos que hace unos años en Colombia también hablé de ese caso aquí, de un niño que fue sacrificado por su propia familia bajo la influencia del marido, del mozo, de la mamá del niño, perdón el término, pero realmente es que del padrastro del niño. Y estaba la abuela, había personas allí presentes mientras lo torturaron y le quitaron la vida al pequeño. ¿Por qué? Porque necesitaban oro. Esa era la disculpa, pero es la perversión. De pronto la madre quería deshacerse del niño, de pronto el otro también, de pronto otro simplemente tenía el morbo de ver. Cada uno que asiste a ese tipo de situaciones tiene su propio deseo o ambición o lo que sea. Quiere algo de esa situación. Así que démonos cuenta cómo funciona la humanidad, queridos amigos, y cómo también se forjan esos engaños enormes eh, propio de frente a nuestros ojos. Y de eso nos hablaba Kubrick. Kubrick fue ese gran director de cine que en medio de sus películas introdujo muchísimos mensajes que nos llegaban. Él diría,
Las personas que entenderán, entenderán. Los otros quizás no. Introducía mensajes codificados, pero que las personas que están enteradas van a entender. Eso era. Hizo varias películas con mensajes allí codificados. Era el único modo de poderlo comunicar. Porque si hacía un documental, como lo hizo Matsuko con American Moon o con el 11 de septiembre, un documental donde él contara directamente lo que quería contar, no codificándolo, sino directamente, pues sabía que sus días estaban contados. Y de hecho lo sabía porque la misma Nicole Kidman contó que él en una ocasión la llamó y le dijo, nos van a sacar de la escena, nos van a sacar de la escena. Porque ya cuando realizó Eyes Wide Shut en el 99, eso ya fue muy, muy directo. Y esa película es una manera muy artística de narrarnos cómo funcionan esas élites, qué les gusta hacer en privado, en sus grandes mansiones. Y es interesante ver las referencias gráficas, muy gráficas, escenográficas de la mansión de los Rothschild y el color en la película, cuando está esa escena con la mesa de billar, ese rojo Rothschild y la fiesta Rothschild de las máscaras. Dense cuenta que de esto yo he hablado en el canal y si les gusta mucho esa ritualidad, les encanta. Todo lo que se mueve en la psicología de estas personas es realmente importante estudiarlo, porque de todas maneras son personas que llevan una vida desde que nacen muy distinta a la de nosotros, que somos las personas que estamos en la base de la pirámide, personas entre comillas, pues normales, eh, que nunca llegaremos a esos niveles socioeconómicos y a muchos de nosotros ni siquiera nos interesa. Nos gusta desarrollarnos como personas, nos gusta ver a nuestros hijos crecer felices, sanos. Dense cuenta cómo es diferente a la vida de una de estas personas. Yo no los envidio para nada. Me parece que seguramente no todos son así. No quiere decir que todas las personas que pertenecen a las élites son así, pero se ve mucho todo esto en sus grandes mansiones, muchas veces castillos que no sabemos qué sucede ahí dentro y tú no eliges dónde nacer. Estas personas nacen allí, pero sí pueden elegir un camino, una manera de vida. Y me imagino que muchos de ellos han elegido estudiar, irse lejos, hacer sus vidas, pero no es tan fácil porque tienes esos lazos de sangre y ellos te van a estar vigilando, no te van a permitir asociarte con ciertas personas, tendrías que renunciar a todo, a tu herencia. No es tan fácil, no es tan fácil, pero muchos o algunos de ellos sí se sienten atraídos por esto y son los que están allí y son los que se reúnen y que van a estas sociedades secretas y que hacen sus fiestas raras. Ahora está el discurso de los más pequeños, que eso sí es preocupante. Están, ya no es un secreto que desaparecen millones de niños en el mundo. Son miles, millones de niños. Hay muchas redes de muchos tipos, pero hay un interés muy grande por ellos y algunos están hasta pedidos por catálogos. Desafortunadamente muchos padres son muy, no sé, no les interesa y dejan ver a sus hijos en las redes sociales, les hacen videos y no saben que si sus hijos son hermosos o tienen ciertas características que quieren, allá van por ellos. Así que de verdad, amigos, si ustedes son abuelitos, son tíos, hablen con sus familias, díganles, mira, no publiques a tu bebé, así haga gracias, porque ya el hecho de que los estén viendo estos personajes PDF es una cosa ya desagradable, porque ellos no ven a los niños como nosotros.
los ven con otros ojos y tienen una mente deformada que no les permite darse cuenta o no les interesa darse cuenta que esa no es la manera de ver a los niños. Y otros van más allá, van y los buscan. Hace unos días, aquí en Italia, un hombre levantó literalmente a una bebé que llevaba la mamá en una ciudad aquí en Italia. Lo supe viendo la noticia esta mañana. Menos mal el padre de la bebé se dio cuenta y tuvo que alarle la niña y le arrancó la pierna del desespero para que no se la llevara este señor, no sé si era marroquino, de dónde, de uno de estos países fronterizos de Italia, de gente que se mete ilegalmente y vienen a robarse los niños para llevárselos a estas redes. Así que mucho ojo con los niños. Y efectivamente en el Antiguo Testamento vemos esos comportamientos, vemos cómo los niños eran tomados como mercancía y las niñas en ciertas culturas son vistas ya como futuras esposas o esposas, mujeres, no sé, es algo inconcebible, al menos en mi cultura, que comparto con muchos de ustedes, eso está muy mal visto. ¿Y por qué se concentran tanto en los niños? Porque sobre los niños se ejerce el poder en todo sentido. Tú puedes manipular a un niño de una manera muy fácil. Tú puedes manejar su mentecita, tú puedes físicamente, son totalmente, están desprotegidos, son totalmente frágiles y esa fragilidad es la que buscan, esa indefensión y la belleza, la inocencia, la pureza de los niños. De alguna manera, estas personas que tienen estas mentes tan realmente oscuras, por eso hay personas que los llaman los oscuros y tienen toda la razón, quieren esa luminosidad de inocencia y sí, de inocencia total y de pureza, si los podemos llamar así de algún modo, a los niños, porque en los niños no vemos la malicia. Así que eso es lo que persiguen, eso es lo que buscan y lo que anhelan. Y eso era lo que pedían hace miles de años los que llamaron después dioses, estos individuos que algunos dicen que son espirituales, otros dicen que son entidades, no importa, ese no es el tema del video. Para mí eran de carne y hueso y sabían muy bien cómo usaban a estos pequeños. Igual que los sacrificios con animalitos, que se pedían los animalitos más también pequeños. Amigos, en definitiva, hay que pensar muy bien qué está pasando con nosotros como humanidad, mm, por qué nos comportamos así, cómo podemos nosotros desde el pequeño al menos educar a nuestros hijos para que sean personas que se puedan defender y que no vayan a hacer daño a otros. Y hay personas que vienen al mundo ya con problemas en su cerebro, que eso es otra cosa, que se pueden detectar inclusive con un ataque, con una resonancia magnética y efectivamente en la amígdala y en ciertas zonas del cerebro hay problemas. Así que a veces son problemas también biológicos. El ser humano a veces tiene problemas biológicos y químicos que eso no los vemos, no lo podemos saber y por eso es bueno también desde pequeños mirar todas esas posibilidades y tratar de tratar eso desde muy jóvenes a los niños para que después no se vayan a convertir ellos en depredadores. Y como les digo, en este caso, están surgiendo datos impresionantes y es bueno informarse. Traten de hacerlo de la manera más racional posible, sin dejarse llevar por el morbo o por el horror, sino decir, mira, usaban este lenguaje, ahora están más pendientes de con quién hablan sus hijos en internet, ver, porque existen unos lenguajes que se crean para codificar ciertos significados,
Nos damos cuenta, por ejemplo, de situaciones como esas obras de arte que ponen. Todo eso tiene un motivo y algunas personas dicen que esa decoración absurda en el rancho, por ejemplo, de Ep, lo hacía para que cuando las víctimas narraban dónde estaban no fuera creíble. Porque la muchacha describe un lugar totalmente surreal, porque era surreal. Entonces la policía se ríe y dice, ah, sí, claro, bueno, chao. Así como le pasó a esta jovencita del escándalo, la modelo de apellido Rico, no me acuerdo el nombre, en México, que gritaba, ellos comen carne humana. Y nombró algunos nombres. Ya la gente está yendo a buscar todos estos archivos, están retomando casos para ver si están conectados y ya se están tomando más en serio todas estas situaciones porque con el título de conspiranoicos así le quitan seriedad y credibilidad y por eso es que esta gente actúa con tranquilidad porque actúan con total impunidad. Ahora veremos que retomarán seguramente lo del adenocromo también, algo que yo analicé aquí, que químicamente no me parecía algo, digamos, de sacar provecho real, pero si eso se llegara a confirmar, entonces tenemos que aceptarlo, si se llegara a confirmar que están haciendo eso, pero tienen que sacar pruebas. Ahorita con EP están saliendo muchas pruebas de esto, de esta situación que es muy común de estas orgías y estos abusos ese, porque eso sí que es ya muy sabido que sucede, muy común. Lo del líquido rojo humano, yo hice ese análisis como les comento. Aquí químicamente no lo vi viable porque no produce lo que dicen que produce y me parece que lo englobaron y sí se convirtió en una teoría de conspiración. Pero bueno, mucha gente me discutió y me dijo, no, tú no sabes nada. Bueno, en fin, yo traté de hacer un análisis lo más neutral posible porque pues yo soy bastante de mentalidad abierta y me he dado cuenta que muchas historias son realmente viables, otras ya están confirmadas. Así que, ¿por qué tendría yo que negar a priori algo que no me parece porque no, es muy sensacional? No, es que lo analicé químicamente. Eso es todo. No produce estos efectos que dicen ahí. Pero ojo porque los sacrificios sí son reales. Eh, Consumir carne de nosotros también desafortunadamente, y hay unos lenguajes de ciertos alimentos en los archivos de EP que te hacen venir escalofríos, que hace dar miedo, o sea, es macabro hasta qué punto se puede llegar y que tu mente al inicio digamos que no quiere creer porque tú dices, no, pues tal vez sí están hablando, no, estas personas no hablaban de comida en ese momento, es lógico, así como no hablaban ni de pizza, ni de hot dogs, ni de jugo de uva. Démonos cuenta que usan lenguajes cifrados. Bien, amigos, espero haber aportado al menos una reflexión que quizás algunos de ustedes puedan compartir o no estén de acuerdo, no importa, se trata a todos de mantener siempre la puerta abierta al debate, al diálogo, pero sobre todo a todo esto que no debe pasar nada, no se nos debe pasar nada por debajo de la puerta. Tenemos que analizar todo lo que está pasando, como les decía, cómo se comportan las personas, cómo se comportan las instituciones y vamos a ver si sí va a haber justicia, aunque muchos de nosotros tenemos grandes dudas de que eso vaya a pasar. Ya han pasado frente a nosotros muchos desastres, masacres y no hay nadie en la cárcel por esto. Dense cuenta,
es el sistema que construyeron para autoprotegerse. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a preparar para que esto deje de ser así y para crear una nueva estructura? ¿Es posible hacerlo? Yo creo que estas son las preguntas que debemos hacernos, son muy importantes y empezar a pensar en todo esto para romper ese círculo vicioso. Un abrazo amigos, nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel y cuídense mucho.